Muy buenas noches. Vamos a empezar nuestro programa de Primer Plano con el tema de los más discutidos que resalta en todos los medios y en todas las conversaciones, que es el tema de seguridad pública y la formación el proyecto de formación de una Guardia Nacional, que será el principal brazo pues que servirá para la persecución, investigación, para la policía. Esta Guardia Nacional, según plantean López Obrador y su equipo, estará formada por 3 policías, la Policía Naval, la Policía Militar y la Policía Federal, y además a esto se le agregarán 50,000 nuevas plazas, con lo cual tendríamos enfrente una fuerza de aproximadamente 120,000 personas. Ha habido muchas críticas en relación con que esto es la militarización y ha habido algunas defensas en el sentido de que no es la militarización, sino la inclusión de la policía militar y naval en una nueva fuerza que tendrá una formación especial en donde se respetarán los derechos humanos, en fin. Yo estuve revisando por deformación profesional la Constitución para ver cómo se menciona y se reglamenta en la Constitución misma la Guardia Nacional. La Constitución menciona Guardia Nacional en 7 artículos distintos, lo cual implicaría una reforma magna de la Constitución para poder armar esta Guardia. Todas las menciones que se hacen de la Guardia Nacional han quedado allí en menciones constitucionales porque nunca hemos tenido una Guardia Nacional en activo, funcionando, como sí la tienen en Estados Unidos. Hoy leí un artículo que me pareció extraordinariamente bueno y bien hecho, de Samarripa en Reforma, en el cual hace un recuento de lo que ha sido el ejército y la formación de este general que está programado para ser el próximo jefe de la defensa, secretario de la defensa, que es una formación, es un general Crescencio Sandoval, si no recuerdo mal, que es relativamente joven, es decir, no le tocó la Guerra Sucia, no le tocó el 68, no le tocó la Guerra Sucia, le tocó la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. En eso es en lo que está formado, en seguridad. Y parece ser que esto pues, es prometedor en términos de un nuevo general del cual dependerá esta Guardia Nacional, pero pues lo dejo a ustedes para que... A mí me gustaría ponerlo en un doble contexto. Recordaremos todos que la Ley de Seguridad Interior, muy criticada, una ley que elaboraron el presidente y la Cámara de Diputados y de Senadores, que fue aprobada en diciembre de 2017, pero que el presidente Peña Nieto decidió, digamos, no actuar bajo su manto, y que recientemente, el jueves pasado, fue invalidada por la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Sacó más de los 8 votos necesarios, tuvo 9 votos. Y entonces quedó invalidada. Invalidada fundamentalmente porque se dice en el proyecto que los legisladores no tenían la facultad para legislar en materia de seguridad interior. Entonces quedó invalidada y claro, la pregunta creo que obvia es, bueno, ¿qué pasa con el nuevo programa o plan de paz y seguridad presentado con López Obrador, en donde viene la Guardia Nacional y pues viene lo que muchos han criticado, que es la militarización, lo que es más la militarización plus, se ha dicho, de lo que ya tenemos ahorita, porque militarización en todo caso, si esa es la palabra adecuada, ya existe. Lo que se está planteando ahora es militarización plus, porque esto dependería de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero claro, ¿de qué manera le van a dar la vuelta? Le van a dar la vuelta porque próximamente, la semana que viene, plantearán un cambio en el artículo 72, en donde están las facultades de los legisladores para legislar en diferentes materias, y van a poner expresamente que pueden legislar, porque mi pregunta era, pues, si la Ley de Seguridad Interior era inconstitucional, pues la que viene va a ser
igualmente inconstitucional. Entonces está en el contexto de esta parte de invalidar la Ley de Seguridad Nacional y en un segundo contexto que es que todos los discursos de campaña de Andrés Manuel López Obrador hablaban, repetían una y otra vez que él sacaría al ejército de las calles y que era inadmisible que tuviéramos una estrategia centrada en el apoyo de los militares. Entonces, pues yo no he escuchado una voz que se levante dentro de los estudiosos para defender a la Guardia Nacional en particular, pero en general el plan de paz y seguridad, cosas como decretar que no habrá violación a derechos humanos, pues son cosas que no se pueden decretar, ¿no? Pues sí, efectivamente no se pueden decretar. A ver, yo lo que quisiera, digamos, como ciudadano de este país que observa estos temas desde hace algunos años, es que le quitáramos el tono de politización a un tema delicadísimo, como es la seguridad. O sea, que de entrada quede, si apoyas la Guardia Nacional, eres proclive a la Cuarta Transformación o no, como se politizaron un montón de cosas. Yo creo que a este país le urge una política de Estado en esta materia, y lo que haría en la, digamos, condición más humilde que un analista pueda hacer, es decir, le faltan un montón de cosas. O sea, en primer lugar, parte de un supuesto profundamente ideológico, y es que a partir del 2006 en este país dejó de haber procuración de justicia. Yo, por supuesto, me esfuerzo en imaginar el país antes del 2006, y pues me acuerdo de un país muy parecido al que tenemos ahora en materia de procuración de justicia, pero probablemente los que redactaron el documento traían, digamos, todavía elementos de viejas broncas políticas, o un exsecretario de Seguridad hasta el 2006 dijo, yo voy a defender lo mío. Yo creo que todo eso el presidente lo debería dejar de lado. Ya en 10 días va a asumir el mando y tiene que tomar ese asunto con una enorme voluntad de convocar a todos los factores a una reflexión poderosa sobre qué va a hacer con el país. Y digo, a esa propuesta le sobra ideología y le falta la inserción de México al mundo. O sea, buena parte de lo que le pasa a México le pasa a Honduras, le pasa a Guatemala, le pasa a Brasil, le pasa a Venezuela. O sea, esto no es un asunto hemisférico. Hay un montón de informes que así lo sugieren. Y mientras no tengamos una lectura más amplia del problema que tenemos en el hemisferio, pues podemos estarle echando aquí la culpa a Calderón, a Fox y a Peña. De todas maneras, este gobierno se va a encontrar exactamente con los mismos escollos. Segundo, no hay manera de eludir a los Estados Unidos en la ecuación por las buenas y las malas razones, y está ausente lo que vamos a hacer con ellos. En el sexenio anterior traían esto de que si la ventanilla única, que había que condicionar políticamente el apoyo. Actualmente no tengo ni idea qué va a hacer López Obrador con ese tema, y conste que tenemos a los militares norteamericanos desplegados en la frontera, y subrayo, en 10 días gobierna él. O sea, en 10 días ese va a ser su tema, ya no es un asunto de Peña. No veo otras dos cosas que para mí son centrales. Los críticos de la Ley de Seguridad Interior, que yo tomé muy en serio, decían, es que esa ley plantea que el ejército salga en algún momento, pero no plantea el desarrollo de capacidades policíacas en los estados. Yo pregunto en esta política que presentó, ¿dónde está eso? Y todo el tema de la impunidad, o sea, obviamente vamos a tratar el asunto de la fiscalía, todo el desarrollo de un aparato de procuración de justicia y ver efectivamente la carrera judicial, debería estar a mi juicio ahí. Calderón se desentendió de la Procuraduría con los resultados que hoy tuvimos. López Obrador, a mi juicio, está tomando la posición que tomó Calderón, hay que reforzar policías, y complementa con una política de prevención que espero, aquí termino, que le dé mucho presupuesto, si no se va a convertir en literatura. Me centro en lo que para mí es una ley enigmática o cargada de enigmas, y lo fundamento a partir de las reacciones del miércoles a la fecha. He leído todas las columnas, casi, sí, creo, que han salido, y es casi unánime el rechazo. Me llama la atención por diferentes motivos, o la Guardia Nacional, la militarización, esto, aquello, salvo la Coparmex, que en este caso sí está a favor. Y también me llama la atención el silencio de los afectados. Los militares. Así no. Los afectados. Las víctimas. No, los afectados, Alfonso Durazo, él es el responsable. No, pero ya no el responsable, no, estamos hablando del plan, estoy hablando del plan. Sí, perdón. No de los actores que están en el plan. Y Alfonso Durazo, que es el principal responsable,
responsable no ha salido a dar explicaciones. Sí salió. Vamos, a mí no ha repetido tesis, que es muy diferente a fundamentar decisiones. Vamos, no ha habido una fundamentación Sí. que permita entender o la Guardia Nacional o las coordinaciones, las 266, ¿por qué 266 y no 300 o 500 o 100, etcétera? Y esto me lleva a dar una explicación. Me sorprendió lo apresurado del documento. Es un documento que más bien es un esquema, un PowerPoint, que un plan trabajado durante un año, no es un bomberazo, no podemos atribuirle apresuramiento a un documento que tienen trabajando durante un año. Y en ese sentido me pregunto si no lo que estamos viendo es el reflejo de una lucha al interior del gabinete de Andrés Manuel López Obrador sobre la orientación fundamental del plan de la paz y la violencia. ¿Quién va a ser el protagonista? ¿Durazo, como parecía hasta hace bien poco? Sandoval. ¿O el general? ¿O el almirante? No, el Sandoval. Sí. ¿O el presidente? Vamos, es decir... Sí, pero es la interrogante. Sí. Simplemente lo estoy manejando porque no es lógico que un plan de esa magnitud, de esa trascendencia, ignore Estados Unidos, ignore lo internacional, no hable del tráfico de armas, por ejemplo, no dice una sola palabra. Es como que lo sacaron un compromiso, es un documento de compromiso. De ser el caso, pues estamos ante un escenario inquietante en cierto sentido. Ahora, todo pueden ser imaginaciones de críticos que no tienen información o que no conocen el tema o lo que sea, pero en todo caso lo que nos entregaron no es un plan que convenza en términos, deja más dudas, deja demasiadas dudas. Bueno, yo creo que sí salieron tanto Durazo como Olga Sánchez Cordero a hacer una breve explicación. La de Sánchez Cordero incluso un tanto tropezada de repeticiones, de que sí había una policía verdaderamente, aunque fueran militar o naval. De Durazo nada más llegó a decir, es que no tenemos de otra. Bueno. Tienes razón en el sentido de que no hubo una explicación suficientemente amplia de por qué se estaba cambiando un proyecto por otro. Es decir, por qué volver a tomar a las Fuerzas Armadas, básicamente Marina y Ejército, las policías de una y otra entidad, conjugándola con la Policía Federal. Pero yo creo que es muy importante lo que planteaba María Amparo al principio. Es decir, acaba de ser declarada como inconstitucional y echada abajo, para decirlo en términos formales, abrogada, la Ley de Seguridad Interior. ¿Con qué argumentación? No tenía facultades el Congreso para hacer una ley tocando seguridad interior, porque es lo que toca es seguridad nacional. Déjame terminar este pequeño apunte, porque era inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, pero ahora lo que se está planteando es una modificación a 7 artículos de la Constitución, con lo cual podría no ser anticonstitucional la nueva fórmula. Eso fue lo que dije. Dije, van a cambiar la Constitución para que no sea inconstitucional. Ahora, sí, yo empezaba diciendo que era muy importante lo que habías planteado, porque ahora el plan es cambiar la Constitución, que no se había pensado cambiar. A ver. Tal vez ahí esté la clave. Supieron a última hora de lo que venía en la Suprema Corte y a manera de compensar a las Fuerzas Armadas, entonces tuvieron que reajustar el plan. Porque en abril, cuando estuvo Alfonso Durazo en el colegio, durante 4 horas nos habló y realmente bastante más elaborada la argumentación. Y había dicho que no habría Guardia Nacional. O Guardia Civil, la llamó el presidente en algún momento. Pero luego sería como la sí. Policía Nacional para todo efecto práctico, ¿no? Bajo el mando del Ejército. Pero nos vamos a tener que ir porque Eso estamos sí está claro. a punto de irnos al siguiente bloque. Espérenos un momento.
Bueno, en el segundo bloque les planteo que revisemos lo que ha ocurrido en las últimas semanas en materia de declaraciones del presidente sobre el poder político y el económico. Cuando se dio a conocer el resultado de la encuesta, bueno, de la consulta sobre el aeropuerto, el presidente dijo, a ver, debe quedar clara una frontera entre el poder económico y el poder político. Y para mí es una tesis central en una democracia, el que haya una distinción entre los dos ámbitos y que el poder político, por supuesto, represente el interés de la mayoría, el poder económico pues, se representa a sí mismo. Ha habido otros choques, confrontaciones, no necesariamente con el gobierno, sino con la bancada de Morena, a propósito de las comisiones de los bancos, que bueno, pues muchas personas opinan, yo creo que se deberían revisar, pero la forma en que lo plantearon generó pues una situación adversa en los mercados, la bolsa perdió varios puntos y en el caso de nuestra moneda perdió casi un peso la cotización respecto al dólar, con lo cual si le querían ahorrar al contribuyente comisiones por la vía de la devaluación y el incremento de las tasas de interés, pues resulta que pagaban mucho más aquellos que tienen hipotecas o algún tipo de créditos. Lo relevante es que después de afirmar esto y tener estas dos batallas, yo recuerdo que aquí en el primer plano opiné que si va a elegir el presidente una batalla para marcar el territorio, el poder político y económico, pues tanto hubiese valido que fuera una reforma fiscal, ¿no? Que el Estado recaudara más de los que más dinero tienen, pero él dijo que no iba a haber absolutamente ninguna reforma fiscal y para que quedara más claro, convocó un consejo asesor en el que están buena parte de los afectados, para sorpresa mía, por su decisión del aeropuerto y por la decisión también de las comisiones en los bancos. Además, uno de los bancos que más perdió en su acción, resulta que es miembro, el dueño es miembro del Consejo Asesor de Andrés Manuel López Obrador, y el Consejo está integrado por los dueños de los medios de comunicación, los principales medios privados de este país, por Carlos Jan González, por Miguel Alemán y en este caso por dos empresarios más. Dice él que bimestral o trimestralmente se va a reunir precisamente con estos empresarios y es pues por supuesto llamativa la diferencia entre crear una frontera entre el poder político y económico y que estos muy distinguidos empresarios ahora forman parte del círculo más directo de toma de decisión del presidente de la República. ¿Cómo lo ven? Pues yo lo veo... Bueno, lo veo desconcertante desde el plano de vista discursivo, simplemente no cuadra, pero buscándole una explicación y retomando lo que dije en mi comentario, mi último comentario sobre el plan de paz y seguridad, de que ahí tal vez fue una compensación, el plan de paz fue una compensación a las Fuerzas Armadas por la decisión de la Suprema Corte. Tal vez lo que estamos viendo con el Consejo Asesor sea otra forma de compensación al poder económico por las fintas, las afectaciones directas en el aeropuerto internacional y el anuncio de Monreal de que iban a bajar las comisiones de los bancos, porque Carlos Hank Ronk preside un banco del cual cayó 10 puntos en la Bolsa de Valores. Entonces tal vez lo que está haciendo son equilibrios que reflejan, y esa es una hipótesis de fondo que nos llevaremos unos años en verificar, matizar o refutar, que la resistencia de los poderes reales y fácticos va a ser mucho más feroz y dura de lo que nos habíamos anticipado y que probablemente los 30 millones de votos no se traducen ya en la fuerza suficiente para poder enfrentar, derrotar o contener a los poderosos, pero sí, lo notable es que ahí está representada, perdón, voy a decir algo que a lo mejor no le gusta a parte del auditorio, se da un abrazo con la mafia del poder, lo cual me resulta incomprensible. Desconcertante, dijiste primero más matizadamente que incomprensible. A mí me resultan las dos cosas, sí, desconcertante e incomprensible. Pienso con Leonardo que pues sí hay que trazar fronteras y que tiene que quedar claro que el presidente manda, pero una cosa es que el presidente mande y tiene toda la legitimidad para hacerlo, tiene las mayorías para hacerlo en el Congreso, tiene las mayorías en los congresos locales, tiene las facultades que le da la Constitución, a mí no me queda ninguna duda,
pero ya lo he dicho, creo que la élite económica y la élite política en cualquier país, en cualquier democracia, se entienden, hacen compromisos, negocian, y es la conjunción de ambas cosas lo que permite el crecimiento y eventualmente, bajo la égida del Estado, el desarrollo. A mí lo que me resulta desconcertante es, primero, lo de el abrazo a la mafia del poder. ¿Cuántas veces escuchamos decir a López Obrador que Televisa y TV Azteca formaban parte de esa mafia del poder, que impidió que llegaran al poder, que llegara él al poder, que ayudaron a robarse la elección, que inclinaron la balanza, por hablar nada más de los empresarios que están ahí? Y en efecto ahora pues hay el abrazo con los capitanes de la industria de los medios de comunicación. Y si de hacer un pacto con los empresarios, que yo aplaudo, se trata, y si de reunirse con ellos se trata, mi pregunta es ¿por qué no escogió reunirse con las personas que representan a través de sus organizaciones, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la CONCAMIN, etcétera, ¿verdad?, las confederaciones? ¿Por qué no se reúne con ellas y hace un consejo asesor en donde estén mejor representados que por estos 6 empresarios que sí son pues muy picudos y son poderosos y mueven muchas cosas, pero por qué ellos 6 y no? Puedo pensar en otros 6 empresarios igualmente poderosos, igualmente importantes para la inversión en este país, igualmente representativos del sector empresarial. ¿Por qué estos 6? Pues yo creo que tienen razón en la sorpresa, en la no aceptabilidad, pero desde el punto de vista de análisis político, pues es muy clara la decisión. Bueno, yo voy a tratar de decir por qué. La independencia de este país se logra por el abrazo de Acatempan que se dan los conservadores con los liberales. Y estos son abrazos que se van dando a lo largo de esta historia independiente que hemos tenido, en diversos momentos, las fuerzas políticas contrapuestas, que se han agarrado. En el plano del siglo XIX se agarraron en guerras de una gran duración. Pero en este caso, creo interpretar la posición de López Obrador como decir, vamos a eliminar todos los ásperos tratamientos que hemos tenido hasta ahora. Este va a ser un consejo con el que me va a reunir cada 3 meses. No se va a reunir todos los días como hace con Seguridad Pública, o dice que va a hacer con Seguridad Pública, como lo hizo cuando era jefe de gobierno. A las 6 de la mañana estaré pendiente con el Estado Mayor y con el Consejo de Seguridad. No, aquí se va a reunir cada 3 meses. Los va a tener cerca en la prensa, porque no quiere tener esta confrontación, que es una confrontación mayúscula, como lo hemos planteado en otros programas de este mismo. ¿Pero por qué ellos 6 es la pregunta? No, porque con los otros ya negoció por otro lado, con los del aeropuerto ya negoció diciéndoles que les va a dar los contratos en Santa Lucía que no les dio aquí, que les va a pagar lo que han invertido, que son 40,000 millones de pesos. Ya está encontrando las formas. Eso es lo que yo me explico desde un punto de vista de, pues si ustedes quieren, de la formación de un bloque con el cual no se pelea, sino que amplía sus bases sociales. Pero te está mandando 2 mensajes. ¿Va usted por reforma o por insurgentes? Es decir, le vamos a poner una frontera al poder económico, pero el poder económico va a estar muy cerca de mí. Yo no sé bien a cuál atenerme. O sea, si es la cuarta transformación supone, yo coincidiría con eso, autonomía de las decisiones del Estado y no condicionadas a la idea de que vive en torno a un grupo, que por cierto es el grupo mediático más los grupos empresariales que se han hecho al amparo del poder político, Alemán y Hank. No sé si eso en su constitución moral sea así como el arquetipo de los empresarios que han hecho efectivamente a partir de la innovación y estos valores que tanto le gusta, la creación de la nueva república. Pero el mensaje es claro, o sea, es un presidente zigzagueante en el mensaje, porque por un lado es distancia, pero por el otro lado cercanía. ¿Por qué fueron ellos? Pues unos de ellos fueron afectados en el aeropuerto y estoy asombrado, y por el tema de las comisiones, que a pesar de todo lleguen efectivamente con el presidente a esta situación. Y no es para mí demasiado complicado.
Si le quitáramos el nombre López Obrador y dijéramos que ese consejo lo puso un presidente panista o un presidente priista, dirían, claro, los poderes mediáticos ya lo sitiaron y los poderes establecidos. O sea, hay ciertas cosas que hablan por sí mismas. Y en este caso, esta cercanía, a mi juicio, es un triunfo de la rama del gabinete económico que se vio golpeada con la decisión del aeropuerto. Y cuando dijo, presidente, no está subiendo las tasas de interés, no está subiendo la confianza y manda usted un mensaje que no se va a pelear o aquí vamos a arrancar con una devaluación. A mi juicio es lo que ocurrió y la verdad es que la comunidad empresarial recibió muy bien esta idea que se va a reunir con los magnates, ¿no? Pues mira, perdón, ¿tú No, qué? adelante y me dejas hacer lo último. Pues me gustaría darle el beneficio de la duda a Andrés Manuel López Obrador, porque recuerdo como si fuera ahora la seducción y violación masiva o tumultuaria que hicieron la clase política y empresarial de Vicente Fox en el 2001. Lo observé. Vi cómo lo iban seduciendo y cómo le quitaron las botas y le pusieron las pantuflas para que caminara por los corredores de Los Pinos. Lo observé, notable. Quiero suponer que Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno, ya sabe cómo tratar con los Slim, que por cierto, No está. debería haber estado. Es que están pasando ahí cosas que en la penumbra que ignoramos, desconocemos. Me encantaría enterarme de cuáles son las negociaciones que se están dando, las patadas, los abrazos, los pellizcos. Pero en todo caso, no solo nos queda especular, y usted nos perdona si a veces nos rebasamos, pero estamos utilizando la información que nos da y esa información a veces es contradictoria. Eso no lo podemos corregir. Hay veces que es contradictoria y hay veces que simplemente hay un vacío de información, porque, perdón la necedad, pero quiero insistir que por qué esos. Estuve pensando que si sería por sectores, ¿no? El sector de los medios, el sector bancario, después el sector turístico, porque ahí está el whisky Daniel del Chávez. primero de julio, ¿quiénes fueron? Daniel Chávez, y entonces a eso voy. Se me adelanta usted, doctor Curcio. ¿Con que quién, quedan pocos segundos. ¿Con quién festejó el 1 de julio? Está claro que el 80% de los que están en el Consejo Asesor, con ellos festejó antes de que se afectaran con el aeropuerto o se afectaran con las comisiones bancarias. Y canceló el aeropuerto y de todas maneras celebraron y los tiene cerca, pues lo bueno. cual pues te lleva a una interpretación particular. O sea, si la empresa Interjet celebra que no haya aeropuerto y está en el Consejo, se ve que no le afectó demasiado el futuro del mismo, ¿no? Y varias de las afectadas ahí por la decisión del aeropuerto están muy contentos. Con lo cual, pues hay que decirlo, hay cercanía entre ese grupo y el presidente. Es un poco contraintuitivo para muchos, pero así ha ocurrido. Hacemos una pausa, regresamos. Regresamos con otro tema muy importante para México, que es la famosa Fiscalía Independiente. También la pongo en contexto. En el sexenio pasado se hizo todo un movimiento, bueno, no, ¿cuál en el sexenio pasado? En este sexenio todavía, en el sexenio de Peña Nieto. Para todo efecto se hizo todo un movimiento de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, pero de empresarios también, de comentócratas, en fin, de estudiosos, de académicos, sobre la necesidad de tener una fiscalía independiente y una fiscalía autónoma. Se trabajó mucho en ese proyecto, incluso Enrique Peña Nieto se vio impedido o tuvo la sensibilidad, como quiera cada quien decirlo, de nombrar a su fiscal y se pospuso, se decidió que no se pasaría la ley orgánica porque es un requisito. La ley orgánica es la que regula a la próxima fiscalía porque es un requisito para poder nombrar al fiscal. Bueno, pues también eso lo dejó correr el presidente Peña Nieto. Hasta que no llegue López Obrador no tendremos un fiscal general, pero se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía y para sorpresa de muchos ha generado pues el mismo rechazo que el Plan Nacional de Seguridad y la Guardia Nacional de Seguridad y Paz. Resulta que pues cada vez tiene menos de autónoma ese proyecto que algunos, ustedes también mucho desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿sí? Algunos imaginamos cómo finalmente
déjate la autonomía, lo que importa es la independencia, ¿no? En Estados Unidos no es autónomo, pero sí es independiente. Un fiscal independiente. Y ahora resulta que no, que incluso se le quitan cosas, pues como las trabas para poder remover al fiscal en caso de que, pues, incurra pues en falta de ética o pues en la falta de responsabilidad de su trabajo, y el presidente lo va a poder remover a discreción. Cosas como esa y un rechazo generalizado, porque la otra, junto con la violencia o la inseguridad, la otra asignatura pendiente en este país es precisamente la de la impunidad. Y ahí nos vamos a quedar, yo creo, ojalá y no tenga razón, nos vamos a quedar sin avance. Ojalá no tenga razón y sí tengamos un avance y que en muy poco tiempo tengamos resultados. Pero para mí es desconcertante que lleven discutiendo 4 años este asunto y tengamos esto, el parto de los montes. ¿Otra vez? Después oí a Eduardo Bojorquez decir, a ver, nos dijeron que no podían modificar la Constitución, que porque era muy complicado, y después salen y dicen, bueno, para la Guardia Nacional sí la podemos modificar y cambiar 6 artículos. Tú dices, ¿sí se puede o no se puede? O hay temas para los que no quiere usted cambiarlo. Luego está el tema del velo de la ignorancia, o sea, si lo nombraba Peña, entonces era fiscal carnal, si lo nombra López Obrador, entonces fiscal. Es cuarta transformación. ¿no? Entonces, sí es Fiscal difícil ético. porque te pone a prueba, como en la Guardia, si la militación es buena, si la ordena uno o el otro, la cercanía con los grupos económicos son buenas o malas, si la ordena uno o otro, sí pone a sus más cercanos ante pruebas de fidelidad tremenda, ¿no? Porque es, oiga, pues tiene usted que defender exactamente lo que antes decían que no debía hacer el presidente. Yo creo que el gran asunto sigue siendo cómo edificas una institución que dé resultados. Tenemos niveles de impunidad del 92%. Y un presidente políticamente poderoso sin una fiscalía que le dé resultados puede encontrarse en un auténtico atolladero, porque finalmente pues, la política sirve para mucho, pero si no tienes una fiscalía que funcione y tanto a nivel local como a nivel federal, pues no creo que vaya muy lejos. Sigo, o haré después por dar una explicación de por qué. ¿Por qué tomaron esta decisión de mantener bien agarradito al fiscal? Porque lo va a nombrar el presidente y lo puede quitar el presidente, así de sencillo. No es autónomo. Según me comentan, es el espejo brasileño. Vamos, en Brasil, un juez autónomo, Sergio Moro, mete en la cárcel a Lula, y con eso le impide ser candidato y él hubiera ganado la presidencia. En el momento en el que gana un ultraderechista, Bolsonaro, la presidencia, Moro se incorpora a su gobierno, con lo cual dice, pues resulta que no era tan autónomo, sino que puede uno inferir que su decisión de encarcelar a Lula era por razones políticas, para abrirle el camino a Bolsonaro. ¿Cierto o no? Pues muestra el deseo de no abrir flancos para que de repente llegue una persona, un fiscal autónomo que por los motivos que sea termine por lanzarse contra el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, o algún miembro de sus gabinetes. Es decir, todavía sí no estamos preparados para hacer democracia. Según esta interpretación, esta interpretación va por ahí. Y en ese sentido, lo único que hay que reconocer, y ya llevamos 3 bloques criticando decisiones tomadas por Morena y auspiciadas por Andrés Manuel López Obrador, y pese a ello sigue teniendo unas tasas de aprobación muy altas. Han crecido. Más Han crecido. Con lo cual quiere decir que esta forma de gobernar es aceptable para una mayoría de mexicanos, lo que creo que debe ser un motivo que deberíamos discutir en algún otro momento, no ahora, porque pues hay que ver las encuestas y ver qué pasa. Todavía no es, lo que sí, todavía no es presidente, ya está dándonos, no deja de darnos tema. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y yo quisiera, para no repetir muchas de las cosas que ya dijeron, enfocar este tema desde la perspectiva del equipo de gobierno. Este es un equipo de gobierno que se empezó a nombrar muchos meses antes de que tomaran posesión
el gabinete me refiero, incluso del gabinete ampliado, porque hay varios cargos que no son del gabinete stricto sensu, que son los secretarios de Estado, los secretarios del ramo, de cada uno de los 16 ramos, sino que son también los de Comisión Federal de Electricidad, está Bartlett, en fin, es el gabinete ampliado que se supone está trabajando articuladamente, y yo alcanzo a ver muy poco equipo, porque veo que el secretario de Hacienda ha estado dubitativo en algunas cuestiones, cuando en él va a descansar una enorme responsabilidad, que los secretarios designados por el presidente electo de Seguridad Pública y de Gobernación han estado teniendo que mover sus argumentaciones para justificar estas nuevas decisiones que están surgiendo en estos días, y hay otros secretarios que no están totalmente de acuerdo. Es decir, no se ve un equipo, se ve un gobernante que nombra un equipo y que lo puede cambiar, que de hecho yo creo que va a tener que cambiar, y no sería difícil que antes de tomar posesión, que es en 10 días, cambie algunos de estos miembros del gabinete o que algunos de ellos se retiren. Hubo varias confrontaciones en este curso, en el curso de la campaña y de la declaración de presidente electo. La confrontación entre Paco Ignacio Taibo, que es uno de los extremos, ¿no?, con Alfonso Romo. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, Taibo se va al Fondo de Cultura Económica, si quieren interpretar de alguna manera la ley de empresas descentralizadas, donde dice que tiene que ser mexicano por nacimiento y que no lo es. Y Romo se queda como jefe de la oficina y es el que principalmente va a tener el trato con todos estos consejos. Vamos a ver. Pues ese es el que, Sí, ese es el con los empresarios, se supone que es lo que va a manejar Alfonso Romo desde la presidencia. Empiezo por el último comentario de Sergio. Pues sí, a lo mejor no estamos preparados y sigue habiendo una nostalgia por el hombre fuerte, Pues por el hombre que supuesto. puede hacer y deshacer sin ningún cuidado de las formas políticas. Yo lo lamentaría, como también quizá tengas razón que no estamos preparados para un fiscal independiente. A mí me decepcionó mucho que el juez Moro aceptara el nombramiento, para no entrar a la teoría de la conspiración, porque realmente se volteaba a ver al modelo de Brasil, ¿sí?, con las fiscalías regionales por tipo de delito, etcétera, que podía ser una, digamos, permitió que un juez Moro descubriera Odebrecht, ¿sí?, para después, en efecto, legitimar al señor Bolsonaro. Tercero, creo que tiene toda la razón Leonardo, no puede ser que aquello que se criticaba en otros presidentes, a este presidente futuro, del 1 de diciembre, se le permita, ¿no? Entonces, nosotros es ad hominem. Si militariza uno, malo, pero si militariza el otro, porque es ético, porque es honesto, bueno. Entonces, me preocupa. Y la tercera es no apostar a las instituciones. Yo creo que hay señales claras de que no se apuesta a las instituciones. Una chiquita es, por ejemplo, cambiar la ley del SAT para que pueda entrar la persona, la que será la Díaz próxima Farjat. titular, ¿cómo se llama? Díaz Farjat o Paco Ignacio Taibo, que por mí está perfecto que quiten eso de la nacionalidad, me parece un atavismo espantoso, pero ¿por qué criticarlo en otros sexenios y en este no? ¿El hombre lo explica todo? Bueno, mira, una acotación brevísima. Pues sí, la condición humana, los seres humanos son frágiles. Baltasar Garzón fue una de mis mayores decepciones cuando se vino a Morelos a asesorar a Graco Ramírez para hacer una ley general de víctimas y cobró 5 millones de pesos. Nada más ni nada menos. La Fundación Garzón, ¿no? Él vino, tomó la foto y se fue. No es lo mismo, no es lo equivalente, pero la fragilidad de las convicciones también hay que tomarlas en cuenta en la toma de decisiones. Ignoro si el espejo brasileño fue determinante en la decisión sobre la fiscalía, lo menciono como una explicación. Pues ya tenían mucho tenía tiempo mucho pensando tiempo eso. antes. Lo de Sergio Moro es una pésima idea.
fatal, fue una Sí. pésima decisión y es funesta. Y espero que lo sea para el gobierno de Bolsonaro. Y lo otro, yo espero que ya que pasaron las elecciones, ya no tengamos que estar midiendo todo en términos de popularidad del presidente, porque aunque le dé mucha popularidad reunirse con el poder económico y mediático, a mí me parece mala idea. Aunque le dé mucha popularidad estar militarizando el país o contradiciéndose en los temas fundamentales, a mí me sigue pareciendo una mala idea. Así es que, bueno, espero que ya empecemos la época de gobernar, mucho más que la época de seducir, o finalmente las elecciones ya las ganó, ¿no? Y ya está gobernando, pero vamos a un último bloque, regresamos en unos segundos. Bien, pues para hablar sobre el PRD voy a recurrir a una entrevista muy rara. El René Delgado de Reforma entrevista a Ricardo Monreal, líder del Senado, y la mayor parte de la entrevista va sobre la historia de las comisiones, no me meto en eso. Pero hay una parte que se refiere a Reforma, que la cito porque tiene que ver con el PRD. Según Ricardo Monreal, Reforma, el periódico donde escribo, es de extrema derecha, es un diario fifí, pero luego dice es incorruptible y tiene una enorme influencia, tanta que es más poderoso que los partidos de oposición. Cada quien que juzgue si Reforma es periodismo fifí o de extrema derecha, no, eso no me meto. Pero, porque bueno, habría un conflicto de interés, yo formo parte de ese diario. En efecto, hasta donde yo sé, sí es incorruptible, no hay evidencia, al menos que yo sepa. Pero me llamó la atención, se me hizo, qué exageración de Monreal decir que es la principal oposición. Así es. Pues La oposición que tenemos está tan débil que... esa entrevista apareció publicada el sábado, el pasado sábado, y durante el fin de semana se reunió en un consejo extraordinario el Partido de la Revolución Democrática para refundarse y decretaron el final como si fueran Concilio Vaticano, Consejo Vaticano II, que se acaben para siempre las corrientes y las tribus, pero nombraron a los representantes de 5 tribus para encabezarlo. Y como fin de fiesta, para darle sabor que se agarran a sillazos. Cuando uno lee este comportamiento de un partido que acaba de ser vapuleado, zarandeado, hecho picadillo por Morena y por sus propios errores, por supuesto, uno dice, pues a lo mejor Ricardo Monreal no está mal, pero de tener razón que Reforma es la principal oposición, pues el país, las instituciones del país andan mal, vamos, no puede ser, es un diario, punto. Aquí opinamos, pero no decidimos. Pero mi querido Sergio, hace mucho tiempo que los partidos de la oposición quedaron totalmente vapuleados. En cambio, Reforma sigue campante, aunque ha tenido que reducir los salarios a la mitad de muchas gentes, etcétera. Pero es la fuerza crítica mayor, según las palabras de Ricardo Monreal. Yo no sé si es la mayor pero sí estoy seguro que es la principal. Viendo al PRD en artículo mortis, decir que va a tener la eliminación de las tribus, o de las corrientes, como les dicen formalmente, para después colocarlos a la cabeza de 5 personas que van a dirigir el partido por 4 meses, porque en 4 meses lo que están planteando es la refundación, que va a consistir, ya dijeron, en el cambio de siglas de lo que quede, porque tienen diputados, tienen senadores, tienen gobernadores, es decir, algo de fuerza les va a quedar. Tienen que refundarla para presentar una cara mejor que la que tienen, pero están destruidos. El PAN está muy debilitado y es la principal fuerza en el Congreso y en los gobernadores, etcétera, de oposición, pero está muy debilitada. 7 de los 12 gobernadores ya dijeron, vamos a negociar con el nuevo gobierno, vamos a colaborar con él, como han dicho los banqueros, como dijo el director de Santander, vamos a apoyar a este gobierno, que va a ser un magnífico gobierno, ¿no? Un banco español. Eso es lo que está pasando. La oposición efectivamente está desmoronada por completo, o casi por completo, y contrasta con esto
de que un periódico como Reforma, que no es solo Reforma, son 3 periódicos de gran impacto en distintas regiones, el Mural de Jalisco, de Guadalajara, y el norte de Nuevo León. Yo creo que la prensa independiente es un elemento fundamental en cualquier democracia. Yo celebro, por ejemplo, que en Estados Unidos hasta Fox News haya defendido ahora CNN, diciendo es inadmisible el comportamiento del presidente con ellos. Y a mí, pues a veces me hacía reír eso de fifí, pero cada vez le veo más como letra escarlata, ¿no? De decir, a ver, usted escribe en un periódico fifí, digamos, es un diario independiente del presidente. Yo recuerdo que desde Cedillo acá, todos los presidentes, incluido el que viene, hablan mal de Reforma. Y lo que le sacaron a Ricardo Monreal es que Morena, esta Morena refundada, está decidiendo quién va a ser el líder de la banca, el presidente de la Asamblea Legislativa o del Congreso de la Ciudad, porque la presidenta del Congreso se va de fiscal y entonces están repartiendo las tribus, que son lo mismo, porque Ruiz era pues un hombre muy cercano a Encinas y pertenecía a una tribu, al mismo partido que perteneció a Ricardo Monreal, le dio, eso acreditó Reforma, $500,000 de pesos a una diputada de Morena, o sea, de la Cuarta Transformación, para que votara por ello. Y uno dice, oiga, y también entonces hay moches a ellos, se reparten dinero, o es una figuración, y entonces yo digo que es de extrema derecha el diario que publica eso. No, yo creo que eso sí todos los periodistas deberíamos decir. A mí, yo no tengo nada que ver con Reforma y no es un periódico que me simpatice, pero esto de estar estigmatizando las cosas para tratar de descalificar una información me parece que no es un juego apropiado en una democracia. Yo espero que el presidente López Obrador se desmarque de estas técnicas trompistas y bolsonarianas. Lo primero que hizo Bolsonaro es Folha de Sao Paulo, es un periódico miserable que está sacando, no, es un periódico que es independiente. ¿Qué van a decir de Proceso? ¿Que también es fifí Proceso? Yo creo que es una pésima idea eso. Sí creo que sería tiempo ya de empezar a enrollar eso y que todos los demócratas digan, oiga, discuta los argumentos que le dicen y no esté tratando de poner letras escarlatas. Ah, claro, usted está en contra mía. También estuvieron en contra de Cedillo, estuvieron en contra de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, y no es justo, creo yo, en una democracia, que esas cosas se den. Por supuesto que los medios están llamados a hacer lo que los políticos no hacen. La vergüenza del PRD es que el responsable de la derrota en la capital de la República, uno sea coordinador de los senadores y el otro, Héctor Serrano, dijo, no, yo ya me lo pienso bien, ya me voy. Sí, después de que hundió el barco, se va usted. Es verdaderamente lamentable. Se va Héctor Serrano y con eso se va pues la fracción mancerista, Oye, la de Miguel Ángel Mancera. Y acabará con López Obrador y dirá, pues sí, siempre hemos sido obradoristas, ¿no? Pues sí, acabará así y se dice que si fueron los bejaranistas y padiernistas los que reventaron el foro, no había ni que reventarlo, como dice Paoli, ya está en artículo mortis, y creo que es una mala noticia para este país que no haya un partido digamos, de centro-izquierda. Sí lo hay, Morena, ¿no? Bueno, muchos partidos. De la izquierda, yo dije centro-izquierda. Centro-izquierda, que era lo que esperábamos del PRD, centro-derecha, el PAN, nadie está en el centro. Esa parte del espectro político creo que está vacía y Arturo Escobar no está en el centro. Parece, no señor. ¿Y el Verde? En No el señor, centro de no la venga aquí Ciudad con de sus México. ironías, esos están donde está el dinero y donde están los puestos. En el centro histórico. Donde está el dinero y donde están los puestos. Pero en ausencia de esta oposición y el PRD no parece en vías de recuperación, o sea, ese congreso del que tú hablas de refundación será más bien, pues no sé, el de su funeral. O sea, realmente encuentro muy difícil que es una misa de 5 padres, un Te Deum. Y bueno, y de 9 días ahí va a terminar. Pero ahí es muy importante la prensa libre o los medios libres. Bueno, ya habló Leonardo Curcio, introdujo el tema de los medios de comunicación, los tradicionales. Tú hablas ahora de la prensa y en efecto yo pienso que Reforma es un periódico, yo pertenecía a él, ahora pertenezco a Excelsior, importantísimo para la oposición y creo que los demás van a ser. Sé que no contamos demasiado los comentócratas, pero aquí Leonardo Curcio puede dar fe, como yo puedo dar fe, él en el Universal, yo en el Excelsior, en donde expresamos nuestros puntos de vista como los expresamos aquí en el Canal 11 y espero que esto, Sergio, ante un gobierno mayoritario que yo pienso que no está apostando por las instituciones, ¿sí?, que es capaz de y tiene la legitimidad para hacerlo,
y la fuerza política de cambiar desde la ley del SAT, ¿sí?, hasta la Guardia Nacional para llevar a cabo su proyecto, pues espero que siga habiendo estos espacios en donde podemos expresarnos con toda libertad, como ha quedado claro, y hace mucho tiempo, ¿eh? En mi tierra, en Jalisco, se le hacía así. Cuando Cuando se yo- antojaba, estábamos haciendo el chocolate y se le antojaba el chocolate. Y lo digo porque la realidad está llena de novedades. Por ejemplo, doy un giro para hablar de Monreal. Para mí ya inició la sucesión presidencial, la próxima. ¿Cómo? Sí, yo creo ¿Ya que tienen candidato? Monreal ya está haciendo su campaña, visibilizándose para como campeón. Ay, Bueno, híjole, Aguayo, ya no voy a ir al chocolate contigo, ¿eh? Ni con piquete, ni nada. No, bueno, porque tú no eres, tú creciste en el distrito, en la Ciudad de México. Gracias, por favor. No, creció en el Distrito Federal. Ahora ya Ahora está ya vivo en crecidito. la ciudad. Chocolate Parece molinillo. senador que no te hace entrar el cambio de nombre. Chocolate molinillo. Porque a mí, por otro lado, me encanta que haya Sí. políticos que hagan campaña pensando en el bienestar de los consumidores. La última es que va a combatir el acoso a que nos someten bancos, funerarias, televisoras que nos quieren imponer contratos. Es una vergüenza lo que hacen y ahora parece Tiene. que Monreal nos va a defender. Sí, lo de las Nos llamadas vamos telefónicas. hasta la próxima semana.